Rumores en Lego, experiencias de construcción, Smart Brick, coleccionables. Hoy viene un episodio calentito, lleno de temas muy interesantes y con un par de reflexiones que llevaba tiempo queriendo hacer al respecto de la dirección en la que está viajando Lego, en cuáles son los dos grupos o los dos grandes grupos de clientes que tiene Lego a día de hoy y por cuál de ellos está apostando y cómo. Y además, al final os dejaré con la experiencia de Mini Brick, la experiencia de mi hijo, utilizando con mucha intensidad los bloques del Smart Brick. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, te invito a dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca, que te suscribas si eres nuevo por aquí y a que eches un vistazo al resto de episodios si es que sales satisfecho de este. Empecemos. Hablemos sobre las filtraciones, sobre los rumores de Lego. Y es que a lo largo de los últimos años, con el aumento de la popularidad de Lego y de la cantidad de fans que hay comprando, jugando y queriendo tener Lego, también han aumentado enormemente la cantidad de cuentas o de personas que publican, pues eso, rumores o filtraciones, distinguiendo entre ambas. Una filtración es una información oficial que no se debería hacer pública, pero que se hace pública, como pasó hace relativamente poco en el que un embajador... Bueno, de hecho es que a veces los embajadores se equivocan y publican las cosas antes de tiempo. O porque la propia Lego se equivoca, una marca, una revista o un trabajador o lo que sea. Y los rumores son, bueno, esas listas que nadie sabe muy bien de dónde nacen, que normalmente mezclan un poco de realidad con mucha fantasía. Y ya sabéis que, o si no lo sabéis os lo cuento yo, que a mí personalmente no me gusta saber de antemano lo que va a sacar Lego. Creo que los anuncios de Lego, o al menos para mí los anuncios de Lego, desde que estoy metido en esto, desde el año 2020, son un poco como los regalos de Reyes, o los regalos de Papá Noel, o los regalos de cumpleaños. Son... O a mí me gusta que sean una sorpresa. Me gusta saber que va a haber regalos, me gusta ver los paquetes envueltos, pero no me gusta saber lo que hay dentro hasta el último momento. Porque parte de cómo yo concibo esta afición pasa por la ilusión y la intriga de saber y descubrir lo que van a sacar. Y como decía, de unos años a esta parte, como hay tanto público y hay varios tipos de contenido que además funcionan muy bien, sobre todo para estos creadores que lo que quieren, bueno, pues son audiencias y quieren números grandes, o de hecho si son en inglés seguramente hasta los moneticen. Y uno de esos contenidos que funciona muy bien son precisamente los listados, rumores y filtraciones. Es que hay canales enteros destinados única y exclusivamente a este tipo de información. Y de lo que me he dado cuenta en los últimos años es que con el aumento de este tipo de cuentas y de este tipo de información, también cada vez son más certeros. Cuando encontrabas un listado de lo que fuera en el año 2020, 2021, fallaban como una escopeta de feria. Y de hecho esos mismos listados iban variando a lo largo de los días, semanas, meses, y donde decían una cosa, luego decían otra, y normalmente acertaban en el código de set y poco más. Todo lo demás era información que se movía. O por ejemplo, se decía que el rumor del UCS del año iba a ser una cosa, luego se decía que otra, luego que otra, y al final era otra totalmente diferente. A mí ese tipo de rumores me gustaban porque ayudan precisamente a mantener lo que me gusta del Lego, que es la intriga, ¿no? Y las ganas por descubrir y pues será esto, no será lo otro, y entonces investigas y este dice que va a ser este. Mantienes un ruido más o menos, en mi opinión, sano, porque te mantiene enganchado, te mantiene entusiasmado. Y como digo, de unos años a esta parte, la información cada vez es más certera. Supongo que en paralelo con toda esta gente que intenta capitalizar el mercado de rumores que hay en Lego, van consiguiendo mejores contactos de los que sacar la información. Y la verdad es que hay muchos, porque Lego es una empresa enorme que distribuye a nivel mundial a un montón de gente y de hecho hay varias tiendas ya conocidas que suelen filtrar o proporcionar la información antes. De hecho, tenéis un medio que es embajador de Lego, que no es oficial de Lego, pero cuenta con el beneplácito de Lego,
que suele tener muchos listados antes de que los tenga nadie y los publican en la web, porque suelen ser listados de distribución que suelen incluir códigos de set, precios y fechas de salida. Estoy hablando de Brickset, por si no lo sabéis. Ahora vais a Brickset, entráis en el listado de sets del año 2026, ponéis Star Wars, ponéis lo que sea y os van a salir un montón de sets con interrogante, pero os va a salir el código de set y el precio. Y de hecho, podéis encontrar cosas, que yo pensaba que eran rumores prohibidos para los embajadores, pero que los tienes ahí, así que en algún listado más o menos oficial estará. Y como digo, a mí me fastidia que sean tan certeros porque creo que han roto la magia de este sistema. Han roto la magia que a muchos nos mantenía conectados y enganchados con la ilusión de saber qué será. Primero, porque ya no hay un debate, ya hay un ecosistema de teorías locas, de no, porque es que he visto en esta foto. Esa conversación que a mí me ha entretenido y me entretiene desde hace muchos años. Y por otro lado, porque es que en cuanto se filtra un listado, se cumple. Entonces, no hay debate, no hay imaginación, no hay anticipación y encima te fastidian la sorpresa. Porque sí, la estrella de la muerte del año pasado. Empezó el rumor de que iba a ser una estrella de la muerte y luego se hablaba de que iba a tener cierto precio y ciertas piezas y cierto tamaño y cierta forma, pero cuando ya se confirma todo y te sacan va a ser este set con este código, este número de piezas, este precio y además va a ser con esta forma, una secuencia de dioramas y va a tener estas minifiguras, es como ¿y ahora dónde está la gracia? Que no sé si compartiréis mi visión o no, pero a mí me fastidia, a mí me sigue fastidiando y gestionando una comunidad tan grande como es esta, a pesar de las líneas rojas que hay al respecto de hablar o de compartir cierta información que debería ser confidencial, pues obviamente me entero de todo. Y por ejemplo, como ha pasado ahora, compartí hace poco que me ha llegado una caja marrón de Lego que no os puedo decir todavía qué es, pero se ha filtrado en muchos sitios, hay rumores que hablan de ese set en concreto. Entonces, para mí el proceso fue abrir la caja, abrirla, es decir, se confirma que de todos los rumores es este. Ah, vale, pues ya está. Es decir, mata la ilusión. Por contra, también os puedo decir que el año pasado me pasó lo contrario, y es que cuando Lego me mandó el barco de los Goonies, quizás porque yo había olvidado que iban a sacar el barco de los Goonies, pero nadie sabía nada de ese barco, o nadie hablaba, no había conversación, ¿no? Y cuando me llegó a casa, que no sabía lo que era, abrí la caja y me encontré con ese barco, fue como, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Y con esto no estoy diciendo que crea que los rumores matan la afición. Ni siquiera creo que las filtraciones sean todas malas. Voy más al hecho de la escala. A mí que se filtre, no sé, por decir una cifra, si hay 200 sets que me interesan en un año, que se filtren 2 o 3, bueno, yo qué sé, mantiene un poco la chispilla encendida. Pero es que estamos en un punto en el que es que se filtra todo. Antes de que Lego lo haya anunciado, tienes de esos 200 sets, tienes 198. Solo hay 2 que se mantienen un poco más o menos ahí escondidos, porque nadie sabía nada de ellos. A mí esa escala me fastidia. Y por otro lado, me fastidia que haya desaparecido o que esté desapareciendo ese corrillo de rumores. Esa conversación, ese debatir, teorizar al respecto de qué sacarán el año que viene. Es que, de hecho, me di cuenta cuando hacía los listados ya sabéis que, pues si no sabéis os lo digo, en la web de Todo Brick siempre pongo de Star Wars y de Technic todos los sets que sacan cada año. Y llevo haciendo esa lista desde 2021 más o menos, o sea, llevo hechas 6-7 listas de esas, de cada línea, y lo que me iba dando cuenta conforme pasan los años es que cada vez tengo antes esa lista, aunque no la publique, y cada vez es más certera. Yo recuerdo que la primera vez que subí una lista de Star Wars basada en rumores, porque es que no había otra información, la mitad de las cosas estaban mal y había que irlas corrigiendo. Y a mí eso me gusta, esas equivocaciones me gustan. Ahora prácticamente
en julio-agosto de este año ya vamos a tener las listas del año 2027. Y esas listas van a acertar con un 95% de certeza. Y me fastidia. Sé que no hay vuelta atrás, sé que es lo que hay. Sé que Lego hace lo que puede o lo que cree que es correcto para intentar delimitar esa fuga de información, pero la realidad es que no hay forma de taparlo. Llegados a este punto, hay tantos cientos, miles de personas con acceso a esos listados que yo creo que ya es un hecho que esto ha llegado para quedarse. Pero quería compartir con vosotros que a mí me fastidia. Me sigue gustando levantarme una mañana, entrar en la web de Lego y encontrarme con que han anunciado un set nuevo. Y de hecho, aquí os comparto cuál era mi rutina hasta que entré en la red de embajadores. Ahora os cuento por qué. Mi rutina hasta entrar a la red de embajadores prácticamente todas las mañanas era entrar a Amazon, Corte Inglés, ver las ofertas, ¿no? Esa siempre ha sido parte de mi rutina. Y luego entrar a Lego, siempre solía tener la página de novedades por disponibilidad para reservar próximamente. Entrar ahí, recargarla y me sabía el número, pues ayer eran 53, hoy son 55, hay 2 nuevas, o siguen siendo 53, no miro. Y todas las mañanas, ¿no? Con esa expectación, con esa ilusión. Y desde que entré en la red de embajadores se ha perdido porque, claro, como nos mandan listados, pues se va a anunciar esto en esta fecha, esto en esta fecha, esto en esta fecha. Pierde la gracia, ¿no? Pierde la gracia. Y al menos para mí, esta afición sigue moviéndose a base de ilusión y pasión. Y me fastidia, ¿no? Que haya elementos que anulen o que se carguen parte de esa ilusión. Pero bueno, esta es mi opinión. Dejadme en comentario lo que opináis vosotros. Si os gusta saber de antemano lo que van a sacar, si preferís no saberlo y esas cosas. Hay algo que Lego hace ahora mucho peor de lo que hacía hace unos años. Sí, Lego es espectacular, es impresionante, cada vez hace cosas más detalladas, más realistas, más espectaculares, más grandes, más aburridas. Y es que en mi retiro espiritual de esta semana, en la que no pretendía tocar nada relacionado con Todo Brick, con el canal, no pretendía grabar ningún vídeo, no pretendía hacer ninguna reseña, simplemente estoy remodelando mi trastero, añadiendo estanterías, remodelando el despacho, ordenándolo y haciendo cosas en mi vida. Ayer me dio por abrir el Palace Cinema, uno de los edificios modulares más antiguos que tengo, si no el más antiguo que tengo. Por cierto, si queréis saber todos los modulares que hay, en todobrick.com he añadido una lista, porque el otro día la pidieron en la comunidad, con todos los modulares que ha sacado Lego. La iré expandiendo con más modulares que hay en otras líneas, con historia, bueno, con curiosidades, pero la lista, lo que es la lista con todos los sets ya está. Ahí podéis ver cuál es el Palace Cinema, el código que tiene, de qué año es, bueno, todo. Pero eso no era lo que os quería contar. El caso es que abrí el Palace Cinema. Bueno, ya lo abrí para hacer aquellos vídeos tan polémicos al respecto del maravilloso separador verde y decidí montarlo, porque no lo tengo guardado aquí, lo tengo guardado en la casa del pueblo de mis padres, que es donde estamos pasando la Semana Santa, salvo ahora que me he venido a ordenar unas cosas. Y aprovecho para grabar este pequeño vídeo. El caso es que me puse a montarlo y recordé cuál es esa gema oculta en el concepto que entiendo yo de Lego, que para mí es súper atractiva y súper entretenida y la que me mantiene enganchado a lo que vamos haciendo. Y es la experiencia de construcción. Os lo he dicho muchas veces hablando de algunos sets, por ejemplo, el escudo de Capitán América, o alguno de otros de esos sets que visualmente son espectaculares, el Coliseo, la Torre Eiffel, como digo, sets que son una pasada, pero cuya experiencia de construcción no es todo lo buena que pueda ser, porque al final la Torre Eiffel tiene que ser, es lo que es, sino no, la experiencia de construcción buena al respecto de construcción Lego. Una construcción que sea amena, que te plantee ciertos retos, que tenga variedad, técnicas nuevas, yo qué sé, un uso inteligente de las piezas. Al final Lego no solo es el tiempo que dedicas, el montar pieza a pieza y la evasión, el set que montas, el valor de juego, el valor de exposición, el valor del plástico, el valor de las minifiguras, no, también es la experiencia. A mí Lego me gusta sobre todo por la experiencia del proceso desde que abres el set
hasta que lo expones. Y ahí tengo que decir que el Lego se parece un poco a Apple y chicos, si sois de Apple ya sabéis que la experiencia de comprar un iPhone, un Mac nuevo, empieza desde el momento en el que abres la caja. El olor que tienen los sets, el cómo están envueltos, ir desempaquetando las cosas, es todo un proceso. Y en Lego ese proceso también existe. Hay gente que se ríe de mí en comentarios o me insulta, lo cual es muy gracioso, porque me haga ilusión que al abrir cajas como la de Pokémon o los UCS es grande, las solapas estén decoradas de cierta forma, las cajas internas estén decoradas de cierta forma, como diciendo, pues un cartón de mierda, ¿cómo puedes estar aplaudiendo a una empresa por un cartón de mierda? Pues sí, lo hago precisamente porque yo entiendo Lego como una experiencia de principio a fin. Y la experiencia de abrir la caja puede empezar bien o empezar mal. De hecho, si empieza con solapas de estas de romper, para mí empieza mal. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que en parte de ese proceso está el propio proceso de construir el set. Y ya sabéis que ahora Lego, lo decía, no sé si en el episodio 8, en el episodio anterior o en el anterior, os decía que el Lego cada vez se ha vuelto más para tontos. Lego cada vez hace las instrucciones más a paso por pieza, sin plantearte ningún reto, remarcándote en rojo la pieza que tienes que poner, como si solo les faltaría cogerte la mano y ayudarte a poner las piezas. Ese es el Lego de ahora. 27 bolsas para un set de 1000 piezas, 100 piezas por bolsita, pero no era así antes. El Palace Cinema está en un interludio entre el momento en el que Lego no numeraba las bolsas y el momento en el que empezó a hacerlo. Entonces, el Palace Cinema tiene 3 manuales, uno por planta, muy finitos, muy finitos, muy finitos, y con 3 bolsas. A ver, el número de bolsas son más, serán 10, 15 bolsas, pero son 7 bolsas 1, 7 bolsas 2, 7 bolsas 3. Es decir, que cuando empiezas a construir el Palace Cinema, lo primero que haces es abrir 7 bolsas en la mesa, te pones, serán 2000 piezas de set, pues calcula que estás poniendo 700 piezas sobre la mesa para la bolsa número 1, para el primer manual. Y es un manual que te trata como a un adulto, te trata como un ser capaz, como un set inteligente. Lo que hablaba el otro día de que se parecía un poco más a un puzzle que a un guiaburros pieza a pieza. Porque además de tener 700 piezas en la mesa, que da mucho placer el tener todo ese plástico. De hecho, si visteis el directo mientras construía el set de Pokémon grande, abrimos las bolsas de 8 en 8, de 10 en 10 y era súper divertido hacerlo así. Es un reto, pero esa es la mitad del reto. El número de las piezas que tienes en la mesa es la mitad. Aparte, que si no tienes demasiados sets o quieres sumergirte de lleno en la experiencia, puedes ponerte a ordenar las piezas por tipo, por color, por lo que sea. De hecho, no sé si os pondré por aquí una foto, le regalamos a una amiga a la hija de unos amigos un Lego hace poco y me mandó su padre esa foto que igual te comparto, pero te describo, en la que está la niña en medio de una habitación con una alfombra y le rodean las bolsas ordenadas por número y cada vez que abre una bolsa distribuye las piezas por colores a su alrededor. Bueno, vamos, una experiencia maravillosa. Y con el Palace Cinema, además de tener todas esas 700 piezas en la mesa, abres el manual y sí, estamos en una era moderna en la que te dicen el número de qué piezas vas a necesitar en el paso, pero en cada paso montas 15 piezas, 10 piezas, 20 piezas y no te las remarcan en negro, en blanco, en rojo, en amarillo en el set. Es decir, que es un juego de buscar las diferencias, que es lo que a mí me gusta de Lego. Tú tienes tu set en la mesa, pasas la página y tienes una foto del set que tiene unas piezas que no tiene el tuyo. Y tienes que, pues ir rellenando huecos. De tal forma que la experiencia de construir Lego es bastante más estimulante que coge esta pieza por aquí, coge esta pieza por aquí, coge esta pieza por aquí, todo con flechas, con la manita. Bueno, esos son los sets de 4 años más, pero me entendéis, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente. Y de hecho, te equivocas, o más que te equivocas, hay alguna diferencia que no has pillado y 3 pasos más adelante te encuentras con que tienes que poner una lámpara en un pedestal que todavía no has construido y dices, pues vuelves para atrás, miras a ver qué así, o no vuelves para atrás, miras las piezas que hay, las pones. Es decir, es una experiencia, es más un reto
que un guiaburros. Como os decía el otro día, a mí me da la sensación de que Lego, no sé si en su afán por ser más accesible, lo que se está volviendo es cada vez más tonto, más para tontos, más simple, menos estimulante. Y sí, como también decía en aquel episodio, es algo que tiene mucho sentido cuando haces sets de principiante, ¿no? Líneas para niños pequeños, quizá algún set más mainstream, refiriéndome, por ejemplo, al típico set que saca Lego para captar audiencia nueva, los sujetalibros estos, los huecos entre libros que ha sacado, o los sets de arquitectura, estos sets que intentan apelar a gustos de gente que quizá todavía no es fan de Lego. Pero en los sets de coleccionista, en los sets de 18 años o más, en los sets, en los UCS, en los Icons, quizá no todos, pero Lego debería entender que parte de la experiencia de montar un Lego es precisamente el reto de enfrentarte a un puñado enorme de piezas en tu mesa que no sabes dónde tienen que ir. Y en ese aspecto, cada vez que cojo un set antiguo, veo que la nueva dirección en la que ha ido Lego le ha hecho perder, al menos en mi opinión, gran parte de su atractivo. Porque sí, hay una parte que la podemos fingir nosotros, que es, pues eso, abrir todas las bolsas de un set en el centro de la mesa y ponerte a montar con todas las piezas. Pero es que aún así, cada paso de construcción va a tener una pieza, o dos, o tres, remarcadas. Chico, echo de menos esos tiempos en los que existía una línea llamada Creator Expert, era para expertos, era para creadores expertos, que te proponía un reto. Aparte que si lo miras desde un punto de vista egoísta, desde un punto de vista me sale en inglés PR, de relaciones públicas, o incluso de costes ejecutivos, es hasta más efectivo porque tienes que imprimir muchas menos páginas, tus manuales son mucho más finos, ahorras papel, ahorras tinta, ahorras plástico en las bolsas porque lo puedes meter todo más junto, chico, y encima satisfaces a una pequeña parte de pequeña o gran parte de tu audiencia, porque no sé qué edad tienes tú que me estás escuchando. Yo empecé a montar Lego en los 90. En los 90 los Lego para niños eran así. No había bolsas, abrías todas las piezas y montar un castillo eran 20 pasos. Y no te remarcaban nada. Placa vacía, placa con 40 piezas. Ponte a buscar las piezas y no teníamos ningún problema. Y lo montábamos y lo disfrutábamos y gracias a esa experiencia de construcción, hoy Lego está donde está. Porque los que le compramos el gran porcentaje de facturación a Lego, los que le generamos el mayor porcentaje de facturación a Lego, somos aquellos niños de los 80, 90, finales de los 90, principios de los 2000. Así que echo de menos esa experiencia y me gusta mucho, me proporciona mucho placer y mucha satisfacción abrir esos sets antiguos, a la vez que me transmite también esa tristeza por ver algo que se ha perdido y que sinceramente no creo que Lego vuelva a traernos nunca. Como te digo, si a Lego se le ocurre algún día alguna forma en la que el set se monte solo, no te preocupes que lo acabaremos teniendo aquí. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión. Déjame en comentarios lo que opinas tú. Y ahora me vuelvo al trastero a seguir ordenando cajas, quitándose de la estantería y bueno, ya os contaré lo que he hecho. Hablemos de la línea de cascos y la línea de dioramas de Lego Star Wars. A este pequeño paréntesis, no espero que sea muy largo, porque a raíz de la reseña de los bustos de Lego Star Wars que publiqué el otro día, sois muchos los que estáis comentando y me estáis preguntando, tanto en el grupo grande como en el de los Todobrickers Top, por privado, por Instagram o por comentarios, si está confirmado entonces que la línea de cascos y la línea de dioramas de Lego Star Wars están canceladas. Y os digo lo mismo que os explicaba al respecto de los sets retirados, de cuándo Lego retira un set, cuándo Lego no retira un set, que es una información que es variable, ¿no? Flota con el viento, a veces sí, a veces no.
no tengo ningún tipo de información más de la que tengáis vosotros. Es simplemente echar un poco la vista atrás y mirar lo que ha hecho Lego en los últimos años. Normalmente, o al menos la normalidad con la que crecí yo o salí de mi edad oscura con Lego, los dioramas y cascos se anunciaban en marzo-abril. Esa era más o menos la época en la que salían los dioramas. Y de unos años a esta parte parecía que la línea de cascos había muerto. De repente sacaron el casco del conductor de AT-AT, que no lo esperábamos. Luego nos sacaron dos, el de Jango Fett y el de Kylo Ren. Y ya no hemos vuelto a saber nada más. Este año, que yo sepa, no hay ninguno anunciado, no hay ninguno previsto. Y dioramas no vemos desde hace mucho tiempo. De hecho, la Estrella de la Muerte sería el último diorama que hemos visto. Y antes de ese, a mí viene la carrera de vainas de... ¿Es la carrera de vainas? Puede ser. Y eso es de hace un par de años. Entonces, no es que Lego haya dicho que no vaya a seguir sacando dioramas o cascos, es que no parece que los vaya a haber. Este abril han anunciado un montón de cosas del Mandaloriano, parece que mayo va a estar centrado en el Mandaloriano, sacarán cosas en agosto que no sabemos qué son. El año pasado los cascos los anunciaron, yo creo que fue para mayo también. Entonces, no lo sé, simplemente es mi percepción que quizá no desaparezcan, pero han pasado como a un segundo plano los cascos y los dioramas, y ahora, bueno, pues Lego se va a centrar o quieres sacar esta nueva lista de coleccionables. Estos bustos, estos sets pequeñitos, baratos en precio absoluto, el valor relativo es bastante elevado, que bueno, pues que añaden otra línea más, a la que, por cierto, sí seguimos teniendo, que es la línea de las naves. Este año nos han dado el Venator y el AT-AT. Hemos tenido Venator, AT-AT de la Spaceship Collection, creo que se llama. Así que también tiene sentido, ¿no? Hemos tenido como líneas coleccionables los cascos, las figuras construibles, los dioramas, la Spaceship Collection y ahora los bustos. 5 líneas coleccionables. Ya está bien, ¿no? Hay que cortar alguna, porque es que si no, al final el Lego Star Wars va a dejar de ser un juguete y va a ser una línea totalmente de coleccionables. Que no os digo que no estén yendo por esa dirección, pinta que sí, ¿no? Pero bueno, quería simplemente abordar el tema de si tengo alguna información por la que sepa que hayan cancelado los dioramas o los cascos. No tengo ninguna información, simplemente la percepción que tengo es que con la entrada de los bustos algo tiene que salir, y no parece que Lego le esté dando mucha importancia a los dioramas y a los cascos. Pero bueno, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios lo que pensáis vosotros, o si creéis que, bueno, pues que han reorganizado fechas y que empezarán a venir en agosto, vete a saber qué. Se ha convertido Lego en una marca de coleccionables. Como he dicho ya en este episodio y en algunos otros, Lego está haciendo ciertos movimientos estratégicos para dejar de que lo percibamos como una marca de juguetes y lo percibamos como algo más. Una marca de lujo, una marca para adultos, una marca de piezas de exposición, una marca de algo más que juguetes. Y en esa línea, en ese movimiento, Lego ha hecho, en mi opinión, 2 grandes cambios en su ecosistema que nos benefician y no nos benefician. Me explico. El primero de esos cambios, que ya llevamos viendo unos años, fue la introducción de la sección de Adults Welcome, de los sets de 18 años o más, de los sets grandes, de la línea de Icons, de estos sets de exposición que a veces no tienen mucho sentido porque son unos juguetes maravillosos. Estoy pensando, por ejemplo, en el set de Blacktron, o el de Pesadilla antes de Navidad, o el de los Goonies, o yo qué sé. Sets que en realidad todavía siguen manteniendo esa magia de juguete que tiene Lego. Sets que le puedes dar perfectamente a tu hijo, como hice yo esta Semana Santa con el barco de los Goonies, que antes lo he desmontado, ¿vale? Entonces, antes de desmontarlo, se lo di a mi hijo y estuvo jugando con él un montón de rato. Y es que, además de ser una pieza de exposición que está muy chula, y además de tocar esa tecla nostálgica, sirve de juguete. Pero no estoy yendo a eso. Lego se ha movido a una serie de construcciones cada vez más grandes, más caras y menos para niños. Ese es el primer movimiento que ha hecho. Y es el que digo que
al menos a mí me beneficia. A mí la línea de Lego Icons es la línea que más me gusta. Sí que es cierto que me siguen gustando más los sets que mezclan esa exponibilidad, esa pieza de colección que puedes tener en un altar, como señala a mi izquierda, por eso yo tengo mi altar de Nintendo, o ahí delante que tengo los sets del Señor de los Anillos, que son sets que como piezas de decoración son maravillosas, pero también servirían como juguetes. Mira Rivendell. Rivendell, no sé a qué niño le vas a regalar un set de 500 euros, pero bueno, Rivendell es un set con el que se podría llegar a jugar, ¿no? Sigue manteniendo ese concepto. Mientras que hay otros sets como la Torre Eiffel, el Coliseo, la NES que tengo ahí, o que no son juguetes, pero bueno, siguen manteniendo un poco cabalgando, ¿no? En ese doble juego de soy un juguete y no soy un juguete. Pero luego hay una segunda cosa que ha hecho o que está haciendo Lego desde hace unos años y que en mi opinión se aleja mucho de lo que viene siendo el juguete. Y son todas estas series de sets coleccionables. Ya hablamos hace mucho tiempo, no sé en qué episodio fue, si el David de la edición lo busca os lo pondrá, si es que se acuerda, en la que os decía que el fan de Lego, o al menos el fan de Lego típico, es decir, ese niño que creció teniendo Lego, pasó una edad oscura y luego, o no pasó una edad oscura y luego de adulto redescubrió Lego como algo más o algo que le transporta a su niñez y además le aporta otras cosas, lo que busca es la experiencia de construir, busca hacerse con sets, bueno, que le transmitan algo. No tanto el hecho de acumularlos, sino lo que buscas es el proceso, la exposición, la excitación de comprar un set nuevo y abrir lo que sea, pero no el afán en sí de tener, sino lo que lo acompaña. Mientras que este tipo de sets que está sacando Lego de unos años a esta parte se olvidan de toda esa parte de juego y experiencia y van al mero hecho de, como me han venido los tazos a la mente, pero eso si lo digo va a sonar muy viejuno, David de la edición, córtalo, o no, haz lo que te apetezca luego, los cromos de fútbol o yo qué sé, ese tipo de elementos que compras única y exclusivamente para completar la colección, para tenerlos todos. No porque quieras tener una carta en concreto, sino para tenerlas todas. Y en ese aspecto, Lego nos está dando muchas líneas que van en esa dirección. Líneas de cascos, líneas de dioramas, líneas de sets de coleccionista. O, por ejemplo, eso que ha hecho, que yo sepa, en 2 líneas, en Harry Potter y en One Piece, de meterte una pieza aleatoria de la que hay 8 diferentes que quieres coleccionar. Algo que no entiendo que esté metido en un juguete. Bueno, sí que lo entiendo, claro, para forzarte a comprar y comprar y comprar y comprar. Y en ese aspecto creo que se pierde totalmente la esencia del Lego. No porque el set en sí esté mal, no porque el proceso de construcción sea malo, el set sea feo, o porque no quede bien, o porque no sea Lego. Quizá esto va muy en línea, perdón por el paréntesis, con este cambio de dirección en la percepción de que quiere tener Lego de su propia marca o que quiere que tengamos nosotros de su propia marca, y es que los que venimos... Empiezo de nuevo. No lo voy a cortar porque no sabría cómo hilarlo, pero empiezo de nuevo. Creo que a día de hoy hay 2 tipos de fan en Lego. El niño que jugaba a Lego. Bien sea porque es un niño, o bien sea porque ese niño se había hecho mayor, como es mi caso, y quiere seguir disfrutando de esa afición. Pero creo que a día de hoy hay otro tipo de fan, y es directamente el fan que entra aquí como adulto. Y un fan adulto, sobre todo en el mundo en el que vivimos a día de hoy, ha dejado de disfrutar de sus hobbies, ha dejado de disfrutar de sus aficiones y busca series de coleccionables. Bien sean cartas, Magic, Pokémon o de lo que sea que se coleccionen ahora mismo, o bien sea porque son la serie completa de naves espaciales de Star Wars o la serie completa de vete tú a saber qué. Y creo que Lego a día de hoy quiere contentar a estos últimos. Bien porque se ha dado cuenta que es donde está el dinero, bien porque se ha dado cuenta de que el alcance o la cantidad de público que hay en ese segmento es mayor, bien
porque es lo que le apetece. Pero creo que está muy centrada ahí. Y todas las decisiones, o muchas de las decisiones que toma para contentar a ese segmento de los fans de Lego, se olvida de cuáles son los orígenes de la marca, de cuál es la esencia que a la mayoría de nosotros, digo la mayoría de nosotros, por la parte de la comunidad de Todo Brick con la que hablo en Telegram a diario, que sé que más o menos vamos de la misma cuerda, que somos niños que crecimos con Lego, que nos hicimos mayores y que descubrimos que, oye, Lego también sirve para adultos. Y es un fan que recuerda que el Lego es un juguete, que el Lego es imaginación, que el Lego es creatividad, que el Lego es algo más que poner dos bloques uno al lado de otro para formar esa furgoneta, ese camión, ese castillo que dicen las instrucciones. Y creo que esta nueva línea de coleccionables, o esta nueva, bueno, nueva ya no, porque tiene varios años, esta sección de sets hechos única y exclusivamente para coleccionar, atacan a la parte peor del fan de Lego, que es la parte consumista, la parte que tiene miedo a perderse algo, la parte que necesita completar y la parte que se olvida de esa parte de disfrute, de ese niño que llevamos dentro, que es al que en el fondo creo que queremos todos satisfacer cuando montamos Lego. Y voy más allá. Hay claramente, otro día hacemos un análisis si queréis, hay claramente una tasa impuesta cuando un set está preparado para exposición. Un set de exposición es siempre porcentualmente mucho más caro que el mismo set con las mismas piezas si fuera solo para jugar. Por el mero hecho de tener base negra o de tener base de exposición o plaquita expositora, ese set ya sabes que va a costar un 10, 15, 20% más de lo que debería costar si fuera un juguete. Y es por eso que estoy convencido de que Lego tiene perfilado cuál es ese fan coleccionista y le da lo que sabe que va a querer consumir. Y digo consumir porque no creo que sea disfrutar. De hecho, muchos de nosotros vemos, o al menos yo lo veo, con ojos como platos, cuando la gente se pone a decir auténticas barbaridades, a sufrir, a frustrarse y a enfadarse horrores porque es que Lego ha retirado un set y no ha terminado la colección de no sé qué, o porque... No sé si me estoy explicando. Creo que Lego se ha metido en un segmento que le va a hacer ganar mucho dinero, pero que deja atrás a ese niño, bien sea un niño de 8 años o un niño de 48. O quizás solo sea mi opinión, porque crecí en los 80, 90 jugando con Lego y he llegado a esta afición con esa perspectiva. No lo sé, dejadme en comentarios lo que pensáis. ¿Qué opináis de toda esta línea de coleccionables, de esta idea de que Lego ahora no sea un juguete y sea una serie de elementos coleccionables de los que tienes que tener todos sí o sí? De la creatividad, del proceso, de los juguetes, que sí, que muchos de nosotros somos adultos coleccionando Lego y lo que es jugar, no jugamos. Bueno, ya a veces juego, pero bueno, eso es otra historia. Pero no compramos los Lego para jugar. Pero a mí me sigue gustando saber que podría. Pero bueno, ya me he enrollado suficiente. Creo que se ha entendido el punto. Dejadme en comentarios lo que opináis. Que como os digo, en este caso yo estoy siendo muy subjetivo y seguramente hay otros puntos de vista por ahí totalmente opuestos al mío. Por favor, compartidlos. Quiero hablarte del Smart Brick. Ha pasado ya mucho tiempo, varias semanas, desde que los tengo pululando por mi casa, desde que monté los 3 sets que traen Smart Brick más el halcón milenario, que no lo trae pero lo necesita, y han sido semanas en las que he tenido a mi experto personal, a mi querido Mini Brick, a mi hijo pequeño, jugando con ellos, probándolos, dándome esa perspectiva que yo no tengo de un juguete, y es la de tener 6 años y poder jugar con algo que está diseñado para tu edad. Y como me está costando mucho grabar esa reseña, quería hacer un pequeño paréntesis aquí, aprovechando este espacio en el que somos un público reducido, para compartir con vosotros cuáles son mis sensaciones del Smart Brick sin tener que
traer todos los sets, hacer los planos, bueno, toda la complejidad que conlleva una reseña. Y es que he visto un detalle que me ha parecido muy curioso a lo largo de estas semanas en las que, como os digo, mi hijo ha tenido plena libertad para jugar siempre que ha querido con los SmartBricks. Y antes de eso, quería darte otro pensamiento positivo al respecto del SmartBrick, ¿vale? Lo de mi hijo quizá no va a ser del todo positivo, o bueno, dejaré que seas tú el que juzgue, pero lo primero que sí quería decir, y es algo que me llevo guardando mucho tiempo, es que entiendo por qué los sonidos los han hecho como los han hecho. Y no solo porque quizá la tecnología no dé para más, que eso puede ser una opción, sino porque el hecho de no haber utilizado los sonidos originales, las voces originales, los gruñidos de Chewbacca, los sonidos de sable láser, de blaster, todos los sonidos que los fans de Star Wars asociamos con Star Wars, creo que es una jugada con todo el sentido del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque al fin y al cabo, Lego sigue siendo un juguete en el que las piezas deben ser extrapolables a todas sus construcciones. Y el hecho de que los sonidos sean tan genéricos, tan utilizables en todas partes, les da esa versatilidad de poder servir para otras cosas, de que Chewbacca, el gruñido de Chewbacca no solo sirva para Chewbacca, sino sirva para el sonido de la nave, el de recarga, sean piezas útiles para que cualquiera pueda imaginarse y construir un camión de bomberos o lo que sea que quieran imaginarse. Es decir, que el SmartBrick no esté limitado única y exclusivamente a aquel set por el que lo compras. Y cuanto más específico de la licencia en concreto sea el sonido, menos utilizable será el SmartBrick en el resto del ecosistema. ¿Vale? Desde ese punto de vista, creo que lo han hecho, no voy a decir muy bien, lo han hecho bastante bien. Sí que es verdad que los sonidos son un poco horrendos, pero no soy yo el que los tiene que juzgar. Y el que los ha estado juzgando ha sido mi hijo. Y mi hijo ha jugado mucho. De hecho, cuando le di el X-Wing y el TIE Fighter, estuvo... No recuerdo qué vacación, fiesta, puente largo vivimos, pero es que estuvo días, 3-4 días que estaba constantemente jugando con ellos. Bueno, jugaba él, jugaba yo, su hermana, su madre, mis padres, todo el mundo que pasaba por allí acababa jugando con él, porque la verdad es que es bastante divertido. Pero aquí va la contrapartida. Si bien entiendo que las voces sean genéricas para que sirva para el ecosistema, que hay una contrapartida que me parece muy dura y que me parece terrible desde el punto de vista de concepción de Lego. ¿Y cuál es la esencia más básica que tienen los bloques de Lego desde hace 90 años? Bueno, quizá 90 no sé de cuándo es el bloque de plástico, pero igual son 90 años, 70, 60, los que sea. La filosofía es que un bloque de hoy sirva para conectar con un bloque de los años 70. Tú coges un set de los años 70, 80, yo tengo algunas de las piezas que tengo por aquí, son poquitas ya, pero son sets que me regalaron a mí en los 80, 90. Y siguen encajando perfectamente con las piezas de ahora. Esa es la magia que tiene el sistema de construcción de Lego, que es atemporal. Todo lo que sacan en el ecosistema Lego debe poder encajar con lo que hicieron hace 50 años. ¿Qué pasa con el SmartBrick? Que lo primero se saltan las dimensiones. Es un bloque y 2 placas. O un bloque y una placa. Creo que era un bloque y 2 placas, pero bueno, un bloque y 2 placas, bloque y una placa. Es decir, ya tiene una dimensión rara que podría encajar en el sistema. Yo creo que se lo salta, pero bueno, podría encajar. ¿Pero qué tiene esto dentro que no va a servir dentro de 5 años? Tiene una batería. La gran magia de los sistemas motorizados de Lego es que siempre han ido a pilas. Cuando algo va a pilas, se gasta la pila, la cambias y sigues funcionando. Pero cuando metes una batería que no se puede cambiar, o sea, esto está sellado, acceder a la batería es romper el bloque. Cuando esa batería se rompa, ¿qué pasa? Que el bloque se ha muerto. Y todos sabemos que cuando le pones una batería a algo, ya le has puesto un temporizador que va a determinar cuánto va a vivir y cuánto no va a vivir.
Así que donde por un lado han hecho algo que encaja con la filosofía del sistema, por otro han hecho una gimnasia mental enorme para saltarse su propio sistema. Tamaño y durabilidad, uso de este tipo de sets. Sobre todo teniendo en cuenta que, al menos a día de hoy, no se venden de manera independiente. Si se vendieran de manera independiente, podríamos estar hablando de otra táctica genial para estar hinchándose a ventas de algo que saben que es fungible, como los AirPods o cualquiera de estas cosas que te gastas 100, 200 euros y sabes que tiene fecha de caducidad porque es que va a morir. Así que tienes una cosa buena y una cosa mala. Y respecto a lo de mi hijo, verle jugar con el SmartBrick fue espectacular. Creo, viéndole a él, de verdad, yo como adulto no entiendo, no soy el público objetivo del SmartBrick, pero ¿sabéis qué ha pasado? ¿Y sabéis cuál es el motivo por el que empecé a dejar pasar el tiempo para grabar esta reseña? Quería ver si esa excitación inicial desaparecía. Y donde la primera semana estuvo jugando como loco, la segunda semana jugó así un poco esporádicamente. A día de hoy, no sé cuántas semanas han pasado, creo que salieron el 1 de marzo, pues un mes, 4 semanas, 5 semanas, mi hijo se ha olvidado de que existen. Es decir, es un juguete caro, es un juguete, bueno, que engancha, muy entretenido, pero cuando mi hijo tiene un rato, sigue prefiriendo vaciar un cubo de piezas y ponerse él a diseñar sus naves, sus cohetes, sus tanques, su lo que sea. No a coger ese X-Wing que sí hace ruiditos, pero además de todas las fallas que le encontraba él a la lógica de los disparos, porque es algo muy gracioso, no le he grabado porque no quiero que, o sea, mis hijos no van a salir en mis vídeos, al menos no su cara. Y era muy gracioso verle coger y esconder una nave para que no se disparasen entre ellas, pero es que el SmartBrick no ve paredes. El SmartBrick pilla la radiofrecuencia de la emisión del otro SmartBrick y aunque lo tengas detrás de una puerta, si el alcance da, disparas y le das. Y eso a mi hijo le frustraba mucho. Pero olvidándose de eso, para mi hijo ya no existen el SmartBrick. Es decir, tengo aquí 400 euros en juguetes que ya nadie está utilizando. Así que creo que la experiencia de mi hijo habla por sí sola. Excitación inicial brutal, olvido rápido y automático. Mientras que las cajas de piezas que sigue teniendo las sigue utilizando y sigue jugando con ellas de manera regular. Así que creo que el SmartBrick es una mala tecnología. Y de hecho, eso me lleva al último punto que quería tratar y que voy a meter directamente en esto del SmartBrick. Y es que de verdad hace falta meterle tecnología a Lego. Lego es un sistema de construcción de bloques que no necesita tecnología. Lo demostró la línea de Mario, que no ha cuajado demasiado bien. Vidillo y todas estas ideas en las que han intentado mezclar Lego y tecnología. Y creo que el SmartBrick es otra idea feliz en la que han invertido mucho tiempo y dinero, que ha generado cierta expectación, aunque en mi opinión se ha estampado desde el primer día. Creo que las ventas son pésimas, no hay prácticamente reseñas en internet, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta, no sé, la cantidad de ruido y de, como digo, expectación que hay. Y creo que lo que le ha pasado a mi hijo es lo que le va a pasar al SmartBrick. Excitación inicial, muerte prematura de una tecnología que es que no hace falta. Lego, el sistema de construcción de Lego, no necesita que le metamos tecnología. Como mucho, motores. Motores para poder hacer trenes, para poder hacer grúas, para poder mover lo que haga falta o para poder hacer, como suelen exponer en Fuenlabrada, la asociación de Alebrix, un sistema para mover una bolita de un lado a otro. Bueno, si vais por allí ya sabéis lo que es espectacular. Así que, chicos, creo que el SmartBrick va a fracasar, creo que no va a tener mucha tirada. Lego seguramente intente capitalizar todo lo que ha invertido, como es lógico, y seguirá sacando ciertas cosas, pero me parece a mí que en 5 años no estaremos hablando del SmartBrick y además, como os digo, en 5 años posiblemente este bloquecito ya ni siquiera funcione. Y teniendo en cuenta lo difícil que es, lo caros que son y lo complicado que va a ser para muchos niños llegar a hacerse con el SmartBrick y viendo lo rápido que se olvidan de él, va a pasar sin pena ni gloria. Pero bueno,
Como digo siempre, esta es mi opinión y en este caso también la opinión de Minibrick. Déjame en comentarios lo que opinas tú del SmartBrick, del mero hecho de que exista el SmartBrick y de qué sentido tiene que le metan tecnología a los bloques de Lego. Así que nada, queridos espectadores, este ha sido el podcast de hoy. Estos han sido los temas que he grabado entre la semana pasada y esta. Hay uno de los temas, ya sabéis cuál, que grabé en mitad de mis vacaciones, que no me pude aguantar esa reflexión. Y espero que os hayan resultado de vuestro agrado o al menos de vuestro interés. Como siempre, mi objetivo es exponeros con total sinceridad cómo veo el ecosistema de Lego a día de hoy, el hacia dónde va, de dónde venimos y lo que tenemos. Que, como digo siempre, puedo estar equivocado, puedo no estar equivocado. Dejadme en comentarios lo que opináis y, sobre todo, si tenéis alguna sugerencia de algún otro tema que queráis que tratemos por aquí. Al final he sido bastante ambicioso y en 9 episodios que llevamos me he fundido prácticamente 50 temas que tenía apuntados. Tenía una lista de 40 o 50 cosas y ya las hemos tratado todas. Así que, bueno, todas no, sigue habiendo un montón. Pero chicos, si tenéis alguna inquietud, alguna duda o alguna crítica, alguna queja, algo que queráis que analicemos, incluso que hagamos algunas tablitas, que hace tiempo que no hago un vídeo con análisis de sets y demás, bueno, me lo dejáis en comentarios y hablamos. Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo muy fuerte para todos los miembros del canal, gracias por estar ahí, otro abrazo para ti, gracias por haber llegado hasta aquí, deja un like, comentario, suscríbete si te ha gustado el vídeo y si no te ha gustado, pues dobles gracias precisamente por haber llegado hasta tan lejos. Y ahora sí, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.